Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 7, como yo les dije, pero tengo un par de desafíos al estudiar este capítulo. El primer desafío va a ser explicarles por qué muchos de los que parecen que saben la Biblia, muchos de los que parecen que son grandes teólogos, que han pasado toda su vida en la iglesia, por qué esas personas se pierden. Y por qué esas personas lo último que parecen son un reflejo de Cristo. Entonces mi desafío es que a través de este estudio ustedes puedan entender, ustedes puedan ver cómo es que no importa cuánto conozcan de la Biblia, cuánto tiempo hayan estudiado o cuán teólogos sean, pueden llegar a perderse. Mi segundo desafío es que vamos a estudiar un capítulo que a algunos me dijeron que no les gusta mucho o que le tienen miedo, porque es un capítulo de alrededor de 50 y algo versos y la mayor parte de ese capítulo es una predicación, es la predicación de Esteban. Entonces, mi desafío es que ustedes puedan ver ese capítulo en cualquier momento en sus vidas y ustedes sepan entenderlo. Que después de este estudio ustedes abran su Biblia, vean Hechos 7 y digan, hey, yo sé qué dice ahí. Puedo entenderlo, incluso sé explicarlo. Y para eso vamos a tomar un buen tiempo porque son 50 versos y especialmente aquellos de ustedes que están llevando Hechos como materia, sepan de que vamos a subir la siguiente presentación a la página de Facebook, pero también es importante que vayan tomando sus notas porque definitivamente esa presentación viene en el tercer examen. Entonces, vamos a empezar sabiendo lo siguiente. En contexto, nosotros los últimos 2 sábados hemos visto que Esteban es escogido como parte del cuerpo de diaconado de la iglesia, es escogido para servir en las mesas. El sábado pasado estudiamos que en la iglesia de Cristo no hay jerarquías, sino que hay dones. Estudiamos que no hay por qué decirle a alguien reverendo, porque todos delante de Dios somos iguales. Estudiamos cómo es que el trabajo de abrir las puertas es tan importante como el de tocar acá, y que todos podemos ser usados por Dios para cambiar las vidas de otras e incluso hacer cosas milagrosas en las vidas de otros. Estudiamos eso. Ahora nos quedamos en el punto en que el concilio, que ustedes que han estudiado Hechos con nosotros, ya saben que es un concilio, saben quiénes son parte del concilio. Por cierto, es pregunta de examen de hoy, quiénes son los 5 grupos que forman parte del concilio, para que empiecen a recordar. Ya saben quiénes son esos 5 grupos y dejamos a Esteban ahí. Dejamos a recién elegido servidor, a un jovencito sin mayor puesto jerárquico en la iglesia, sin mayores estudios, delante de los hombres más emblemáticos de Israel, de los hombres que legalmente representan poder y religiosamente representan autoridad. Dejamos a Esteban ahí. Entonces el sumo sacerdote pregunta a Esteban, Esteban, te hemos traído aquí porque hay algunas acusaciones que se han hecho sobre ti. Y queremos saber cuál es tu defensa. Así como que si fuera un juicio, le preguntan a Esteban, ¿cuál es tu defensa? Por lo que vamos a ver hoy la defensa de Esteban. Y ahí va a pasar en pantallas, vamos a empezar a estudiar la defensa de Esteban. Vamos a empezar a desglosarla y entender un poco mejor el capítulo 7. Entonces empecemos con lo primero que debemos de saber sobre la defensa de Esteban. Si quieres apagar algunas luces, esa es suficiente. Ustedes ven, ¿sí? Yo no, voy a verlo en mi compu.
Es que no ando en lentes. La primera diapositiva dice las acusaciones contra Esteban. Fueron 4 cosas que acusaron contra Esteban. Dijeron que él había blasfemado contra Dios. Eso lo encontramos en el verso 11, que ellos dicen, blasfemó contra Dios, dijo cosas contra nuestro Dios, contra Jehová. La segunda cosa es, blasfemó contra Moisés. La tercera es, dijo que destruiría el templo. Y la cuarta es, alienta al pueblo a no cumplir la ley o a no cumplir las costumbres de nuestro pueblo. Ahora, estas acusaciones nacen en el hecho de que Jesús también fue acusado de que iba a destruir el templo. Y incluso ustedes recordarán de que en el concilio que hicieron contra Jesús le dijeron, tú dijiste que ibas a destruir el templo. Ahora, Esteban en ningún momento dijo ninguna de esas cosas, sino que ellos le pagaron a personas para que dijeran que Esteban ha dicho eso. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a encontrar en el capítulo 7 son acusaciones contra Esteban. Sigamos en lo siguiente. No, eso en el capítulo 6, pero es parte del contexto. Siguiente, la división de la defensa de Esteban. Vamos a conocer las 6 divisiones en las que se encuentra la defensa de Esteban. La primera división es Esteban mostrando su fe en Dios. ¿Por qué era importante que Esteban mostrara su fe en Dios? Porque lo acusaban de blasfemar en contra de Dios. Entonces Esteban dice, primero lo primero, yo amo a Dios y no voy a blasfemar en contra de Él. Dice en el capítulo 7, verso 2, dice lo siguiente. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Paren ahí. Cuando Esteban dice, el Dios de gloria está reconociendo que Dios Jehová merece toda la honra. Ese nombre, Dios de gloria, se encuentra en Salmos capítulo 29 algo. En Salmos capítulo 29 y fichas, si están anotando, solo escriban Salmos 29, donde David hace un canto para darle gloria y honra a Dios. Entonces Esteban comienza diciendo, momento, yo confío en Dios y jamás blasfemaría en contra de Dios. Ahora, lo siguiente que encontramos es bastante curioso. Habla sobre la historia de Abraham y José. ¿Por qué haría eso? Bueno, los judíos son muy orgullosos cuando se habla de su linaje. Entonces, cuando se habla de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, se les eleva el pecho por decir, nosotros somos hijos de los patriarcas escogidos como pueblo de Dios. Entonces, Esteban, de una forma magistral, para llamar la atención de su público, dice, voy a hablar algo que a ellos les encanta escuchar. ¿Y qué es eso? Su linaje. Es como que si ahorita yo me pusiera a hablar de algo que a ustedes les encanta escuchar. Quizás habemos muchos acá que nos gusta el fútbol y es como que si yo me empezara a hablar sobre fútbol para llamar su atención, o quizás sobre alguna película, quizás la que salió hace poco, creo que es Batman. Entonces a los que ya la vieron o que les encanta Batman, yo empezaría a hablar sobre Batman. Pudieran pasar toda la noche hablando sobre Batman, o como que si ustedes me invitaran a mí a hablar sobre Star Wars, pasaríamos toda la noche hablando como Star Wars. No, ¿verdad? Otra vez no. Entonces es algo así, él estaba haciendo algo así. Quiero llamar la atención de ustedes y yo sé cómo les hace crecer su orgullo hablar de ellos.
Entonces él habla de la historia de Abraham, de José, obviamente habla de Moisés porque lo acusan de blasfemar contra Moisés, sobre la historia del templo y después da una conclusión que la vamos a ver en su momento. Entonces esta es la división. Si ustedes siguen en la página de Facebook, les aconsejo que después del culto vayan a la página de Facebook, busquen eso y lo anoten para que quede aprendido para ustedes. Hay una palabra que significa apologética. ¿Puedes parar eso un momento? La apologética, esa palabra, ese concepto es importante que lo recordemos. Hace mucho escuchamos un concepto bastante similar. Lo voy a decir con miedo a que los confundan, pero tratando de eficazmente haciendo la división y las diferencias entre conceptos para que no lo confundan. Es apóstatas y apologética. Al principio de Hechos estudiamos qué son los apóstatas y ahora vamos a estudiar qué es la apologética. Al principio de Hechos estudiamos que los apóstatas son los que dejan la fe. No sé si recuerdan que estudiamos las personas que vinieron a la iglesia, sirvieron, fueron parte y se fueron. Ahora, la apologética es todo lo contrario. La apologética trata de defender nuestra fe. Apologética. Ahora sí, ponela en pantalla. Ah, ya está ahí. Entonces, lo que Esteban hizo fue una práctica de apologética. Ahí la definición que encontramos es parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe. Entonces, no es que como una pelea entre amigos, que se inventan cosas y llenas de emociones, empiezan a pelear e inventar cosas. Y dicen cosas sin sentido. Es una defensa racional e histórica. Es por medio de la lógica que hablamos y defendemos lo que creemos. Aquí voy a responder la primera pregunta. Debemos saber la verdad y por qué creemos en la verdad. Muchos no saben por qué creen en Dios. Son muchos los que son teólogos y conocen mucha Biblia, conocen muchas historias de la Biblia, pero no pueden defender por qué creen en Dios. Si alguien viene y les pregunta por qué cree en Dios, se van a poner como personas emocionalistas y llenas de pensamientos ilógicos e irracionales. Van a decir, porque Él es mi vida, porque Él es mi todo, porque Él es bueno, es amor, yo creo en eso por Él. Eso no es una defensa racional e histórica. La razón por la que el mundo no respeta a los creyentes es porque no hay creyentes preparados para defender su fe. Y ahora les contesto, esa es la razón por la que sucumbimos tan fácilmente y dejamos a Dios de un lado. Yo les dije que les iba a responder. La razón por la que muchos se olvidan de Dios fácilmente es porque nunca se han podido responder realmente ¿por qué amo a Dios? Sí, saben sobre la propuesta teológica de las dispensaciones, pero no saben
¿por qué tener una pareja que no ama a Cristo en realidad es malo? Porque no saben por qué siguen a Dios. Entonces realmente saben mucho, pero creen poco. Saben mucho porque creen poco, porque no pueden decir por qué creen en lo que creen. Entonces al final no creen en nada porque no saben en lo que creen. Disculpas si fue un poco de trabalengua, pero el punto es que tienen conocimiento, pero jamás creyeron en lo que conocen. Solo lo conocen y se envanecieron de conocimiento, pero jamás creyeron en eso. Entonces, la apologética es todo lo contrario. Es estar seguro de por qué yo creo en eso. Siguiente. Vamos a aprender sobre la apologética que ocupó Esteban. Escuchen esto porque estos datos me parecen increíbles. Yo encontré al menos 60 referencias al Antiguo Testamento en la predicación de Esteban. Al menos 60 veces en su predicación, Esteban habló sobre el Antiguo Testamento. No se inventó. Los pajaritos que andan en el cielo me cuentan que Dios existe. Él dijo al menos 60 versos en las Escrituras, literalmente dichos, porque los conocía con su corazón y los mencionó. Entre esos versos encontramos que utilizó versos del libro de Génesis, de Éxodo, de Deuteronomio, de Josué, de primer libro de Samuel, de Salmos, Isaías y Amós. Si ustedes se fijan bien, entonces podemos decir que utilizó libros de la división del Pentateuco, de los libros históricos, de los poéticos, de los profetas menores y mayores, Isaías mayores, Amós menores. Básicamente utilizó todo el Antiguo Testamento para presentar su defensa. Y ahora ustedes, si yo les preguntaría por qué creen en Dios, me dirían, porque los pajaritos del cielo me dijeron que creyera en Dios. Una defensa de la fe se ve como eso. Se ve con yo conozco a mi Dios y yo sé por qué creo en Él. Ahora, vamos a ver cómo defendió el falso testimonio que habían creado contra él. Siguiente lámina. La defensa del falso testimonio contra él. La primera lo encontramos en el verso 2, ya lo leímos. Entonces vamos a irnos a la siguiente defensa que está en el capítulo 35. Verso 35, perdón. Verso 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Esteban da esta declaración, escuchen. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Qué significa eso? Esteban está confirmando que él cree que Moisés fue un escogido de Dios para gobernar. Esteban está diciendo esto, si ustedes dicen que yo blasfemo contra Moisés, déjenme contarles un poco la historia de Moisés, porque yo la sé mejor que ustedes, dice Esteban. Y esto es lo que yo creo, dice Esteban. La tercera está en el verso 49. Dice el verso 49: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora Esteban está citando al profeta al profeta Isaías, diciendo: yo no he hablado nada contra el templo,
porque yo acepto que el templo es donde Dios habita, aunque según Isaías no hay lugar que pueda contener la presencia de Dios. La última defensa contra Esteban la encontramos en el verso 53. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, la última, dice Esteban, yo sí guardo la ley. Quienes no la guardan, dice Esteban, son ustedes. Sí, Esteban andaba algo encendido. También mostró a Jesús en la historia de Israel. Mostró a Jesús siendo el cumplimiento de la tierra prometida, siendo Él el cumplimiento de una promesa. Mostró a Jesús como la circuncisión, mostró a Jesús como una tipología en la vida de José, mostró a Moisés como una tipología de Jesús. Ahora, esto a los que les gusta un poco de tipología profética, pero paren ahí. Lo que estamos a punto de ver es muy importante. En una predicación, uno está armando una idea. Cuando estás predicando, vos estás armando una idea. Entonces, poco a poco estás llevando a las personas a un punto. Esteban hizo de eso de forma magistral. ¿Y cuál era eso? ¿Cuál era ese punto al que Esteban los quería llevar de forma magistral? Ahorita lo vamos a ver. Vean en la siguiente lámina. El argumento final de Esteban son los siguientes versos, que él los fue diciendo poco a poco. Dice, este es el verso 9, dice: los patriarcas, movidos por envidia. Porfa, vayan poniendo atención, vayan analizando estos versos, porque ustedes me van a decir cuál es el argumento final de Esteban, cuál es la conclusión de Esteban. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Siguiente lámina. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Eso es parte de la historia de Moisés, que el pueblo le dijo eso a Moisés. Siguiente. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Siguiente. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Paren ahí. ¿Cuál es el punto que Esteban fue construyendo con todos estos versos y con todas estas frases y con todas estas referencias a la historia del Antiguo Testamento? Alguien levante la mano y dígame. En serio, no voy a seguir hasta que al menos uno me diga. ¿Sos vos, Ariela? Dale, grítame. Lo que ella puede pensar, dice. Ella dice que los patriarcas se habían equivocado, aquellas personas en las que ellos habían puesto su fe. Cerca, Brian. Correcto. Brian dijo: los escogidos por Dios siempre fueron rechazados por el pueblo, que fue básicamente lo que dijo Ariela. Siempre se equivocaban escogiendo a quién creerle. Entonces, el punto que Esteban sigilosamente les fue diciendo fue: hey,
Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a todos los profetas, rechazaron a Jesús. Dale, la última lámina, eso es lo que dice. Él concluye diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros hicisteis. Siempre resistiendo al Espíritu Santo. Y ahí ya puedes encender todas las luces. Termina nuestro estudio superficial viéndolo desde arriba del capítulo 7. Ahora ustedes toman estas láminas, se las llevan a su casa, leen el capítulo 7, hacen sus propias divisiones y lo van a entender. Primero Dios. En eso consistía la defensa de Esteban. Pero el capítulo 7 no para ahí. Entonces yo sé que fue bastante información, pero no para ahí el capítulo. Es tan grande que no para ahí. Vayan al verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, paren ahí, paren. Primer punto que aplicar a nuestra vida hoy. ¿Llenos de ira o llenos del Espíritu Santo? Una de dos. Habían dos grupos de personas en ese concilio. Los que estaban llenos de ira y los que estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando las personas reciben el Evangelio, dos cosas suceden. O se llenan de ira o se llenan del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que se llenan de ira? Porque el Evangelio no es entretenido. El Evangelio es básicamente lo que dijo Esteban. El Evangelio es, ustedes y yo somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Y a nadie le gusta que les digan pecadores. A mí no me gusta que me digan pecador. Pero ese es el Evangelio. ¿Saben algo muy curioso? Apocalipsis 11 habla sobre el final de los tiempos. Y ahí habla sobre un grupo de personas que van a estar recibiendo al final de los tiempos toda la ira de Dios. Escuchen esto. Esto es verdad. Escúchenlo por favor, porque si se quedan, quiero que no vayan a hacer lo que va a pasar. Espero que no se queden, pero sin ni modo, pues. Ahí lo veo desde arriba. Un ángel va a derramar una copa de juicio que va a traer catástrofes como nunca antes se han visto, desastres naturales como nunca antes se han visto en la tierra. Y esto es lo que dice Apocalipsis 11, que esas personas viendo al ángel, o sea, esto ya no es lenguaje figurado. Al final de los tiempos, las personas van a ver los ángeles yendo por el cielo a cada momento, van a ver a los dos testigos tirando fuego, van a ver maravillas como esas. Van a ver a Dios sentado en el trono. Fin de los tiempos. Y saben que cuando las personas vean a ese ángel derramando ese juicio, ¿saben qué van a hacer? Dice la Biblia, se van a llenar de ira y van a empezar a blasfemar contra Dios. Entonces, viendo el poder de Dios, se van a llenar de ira contra el Todopoderoso, como que si eso fuera muy inteligente, y van a empezar a blasfemar contra Dios. Es posible de que muchos de nosotros
estamos llenos de ira. Yo sé que ustedes van a defender su posición diciendo, yo soy una persona pacífica. No. Digamos que sus papás no les dan permiso de ir a X concierto o ir a X fiesta o ir a X lugar o participar en X cena. Cuéntenme, ¿qué tan pacíficos van a ser? Se van a llenar de ira. Y van a ser exactamente como esas personas. Quisiera que vean el siguiente verso. 56 dice, y dijo, he aquí, esto es lo que dice Esteban, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Paren ahí. Tenemos llenos de ira versus llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos ceguera espiritual versus una vista espiritual, una visión espiritual. ¿Por qué ceguera espiritual? Esteban está diciéndoles a ellos, estoy viendo los cielos abiertos. Y ellos, lejos de decirle, Esteban, cuéntanos cómo es, lejos de decirle, Esteban, por favor, mostranos dónde. Ellos hacen todo lo contrario y cierran sus ojos y acuden a la ceguera espiritual. Con el punto que necesito concluir es este. Gran parte de nosotros no hemos sanado muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida. Y el no sanar, el no cerrar algunos capítulos, nos hace llenarnos de ira. Nos hace ciegos espiritualmente, como los hombres que estaban ahí. Y eso nos hace alejarnos de Dios sin importar cuánto conozcan de la Biblia. Si ustedes viven llenos de ira y ciegos espiritualmente, no importa cuántas materias de teología lleven, no importa cuánto tiempo hayan estado en el Evangelio, se van a perder, se van a alargar. El próximo año ustedes no van a estar en estas sillas, y no porque anden en las misiones como muchos, sino porque van a estar sentados en otra silla tratando de olvidar lo que sucedió con una botella, o buscando algún tipo de placer de este mundo para tratar de olvidar o hacer como que si no existe aquello que no han sanado. Porque al final las materias de teología, el tiempo que hemos estado en la iglesia, no nos pueden sanar. Según Esteban y los apóstoles, solo hay una cosa que nos puede sanar. Y eso es arrepentirnos. Y así ser llenos del Espíritu Santo para sanar todas esas cosas. Carlos,
¿qué va a pasar si sano? Porque aún no estoy seguro que quiera sanar. O sea, aún no estoy seguro que quiero dejar de recordar esos eventos o las cosas que me han pasado. Pero Carlos, ¿cuál va a ser mi final? Va a ser como el de Esteban. Vayan al verso 59. Y apedreaban a Esteban. Escuchen esto. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, siendo apedreado, es capaz de pedirle a Dios de que perdone a las personas que le apedreaban. La llenura del Espíritu Santo que van a recibir va a ser tal que van a ser capaces de amar a los que les apedrean o a los que les apedrearon. Hemos estado hablando en todos estos estudios de Hechos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y esto es algo que no habíamos hablado, sobre la sanidad que la llenura del Espíritu Santo hace, que incluso podemos perdonar a los que nos apedrean o nos apedrearon. Pero si ustedes quieren vivir llenos de ira y, como dijo el verso ahí, crujiendo los dientes por todo y con todos, son libres de hacerlo. Vivan miserables con ceguera espiritual. Vivan tratando de olvidar la realidad de este mundo con cosas de este mundo. Pero si quieren sanar, el Espíritu Santo es capaz de hacer lo mismo que hizo en Esteban en nosotros. Oremos.